Bien, vamos a volver a Almería después de las dos presentaciones en Holanda. El título es la gestión de fertirrigación en Almería. Puede parecer un poco raro que haya aquí un australiano hablando de la fertirrigación en Almería. Habíamos planeado que un español viniera y bueno, yo no ha podido ser, así que estoy aquí como plan B. Okay, this is Bien, este es el mar de plástico. Una foto que se ha tomado al oeste de aquí. Cuando comenzamos a caracterizar este sistema de agricultura, empezamos a hablar con las personas y nos decían que era muy difícil definir la agricultura aquí en Almería, porque cada invernadero y cada tipo de cultivo es diferente, pero aunque hay variedades y diferencias, es un sistema que tiene sus propias tendencias y características. En esta presentación vamos a presentar algunas de estas tendencias en el contexto de fertirrigación y regadío, y la información que aparecerá aquí viene de diferentes fuentes: Cajamar, nuestro propio trabajo, manuales prácticos, cuestionarios, investigación, etcétera. Como hemos visto anteriormente, hay sobre todo dos grupos de fertirrigación aquí en Almería. El tanque simple, que normalmente se llama abonadora, y es un sistema en el que el fertilizante se añade de forma manual, se opera de forma manual. El agua se vierte a partir del tanque para transportar los nutrientes y los fertilizantes al sistema de regadío. En este sistema los nutrientes se establecen según una tasa, número de kilos por metro o 1000 metros, etcétera. Es un enfoque agronómico tradicional. Las cantidades se basan en curvas de estudio. El otro tipo de sistema que se está empezando a utilizar cada vez más es el sistema de multitanque con un programador. Es un sistema operado por ordenador. Se utilizan de 2 a 5 tanques con una solución concentrada de fertilizante, con un tanque adicional para el ácido. Normalmente 1 o 2 fertilizadores por tanque. Se prepara cada varios días, normalmente una vez a la semana. Bueno, si el tanque es mayor en un invernadero pequeño, pues puede durar hasta un mes. El programa de forma automática aplica programas de regadío y soluciones de nutrientes. Aproximadamente el 50% de los cultivos en suelo cuentan con este tipo de sistemas y la proporción está aumentando. Con este sistema, igual que los sistemas de sustrato, se incluyen los nutrientes en esta concentración base. La consecuencia de eso para los agricultores es que no saben en realidad cuántos nutrientes o qué cantidades se han aplicado, así que hay que hacer algunos cálculos. Bueno, esto no quería yo que apareciera ahora. Bien. Bien. Cuando aplicamos las concentraciones con estos sistemas es difícil ajustar las concentraciones a los resultados de los test de suelo. Es difícil considerar la toma de nutrientes, la curva de toma de nutrientes. También utilizar procedimientos agronómicos aceptados para optimizar la eficiencia de los nutrientes. Es decir, que incluso aunque el sistema tiene muchas ventajas, es un reto poder optimizar el uso eficiente de fertilizantes con este sistema. Todas las zonas de invernadero son zonas declaradas vulnerables a nitratos, es decir, que los agricultores finalmente pues se les obliga a llevar a cabo esas prácticas de mejora de la gestión. Y hay límites en la cantidad de nitrógeno que se puede utilizar en un cultivo. En Andalucía tenemos, esa es la forma en la que se establece un límite, está basada en la producción, es decir, 6 kilos
por ejemplo, de nitrógeno por tonelada de fruta, en el caso de la primera fruta. Pero si se hace esto, pues se sabe cuánto se está aplicando, pero con los sistemas de fertirrigación, de concentración, es difícil saber cuánto se está aplicando. A pesar de los retos que se asocian a esta replicación o optimización de la aplicación de los fertilizantes, tiene un gran potencial. Si nos fijamos aquí, ¿qué ocurre en un sistema tradicional de gestión del nitrógeno? Al principio del cultivo, tenemos esta aplicación de fertilizante y posteriormente vamos aumentando. Hay una o dos aplicaciones si hay un aumento en la concentración en el suelo. Con el sistema de fertirrigación hay muchas aplicaciones frecuentes más pequeñas de nitrógeno con el paso del tiempo vemos que es otra forma de introducirlo, como si fuera con cucharita. Hay algunos problemas técnicos para ser lo suficientemente exacto, pero una vez que eso se puede hacer, tenemos la herramienta para saber cuánto se está aplicando y se pueden realizar correcciones. Tenemos la capacidad para establecer un sistema bastante exacto. Bien, vamos a pasar a los criterios de gestión tradicional para regadío y fertilización. Generalmente se basa en la experiencia, en esquemas fijos y recetas estándar. Esto es lo que llamamos la experiencia colectiva, la experiencia de los agricultores que se unen y comentan, porque bueno, gracias a su experiencia saben lo que funciona. Ven si, en el caso, por supuesto, de cultivos económicamente productivos. Los agricultores saben lo que funciona, aunque hay, por supuesto, diferencias entre unos y otros. Bien, respecto al regadío, normalmente se basa en sistemas fijos. Por ejemplo, 30 minutos 3 días a la semana, 3 veces a la semana, cuando hace más calor, 20 minutos cada día. Estos sistemas son flexibles y se pueden ajustar de acuerdo con las condiciones climáticas, el aspecto que tiene el cultivo. Lo vimos antes, que se pueden usar tensiómetros también, del 10 al 15% de ellos están utilizando tensiómetros. Cuando hablo con los principales distribuidores, dicen que con mucha diferencia es el mercado más importante, el mercado de Almería, que es decir, que se utiliza mucho aquí. Y en la gestión tradicional de fertilizantes con un solo tanque, lo que llamamos abonadoras, normalmente se basa en un plan estándar de fertilizantes fijo, y un ejemplo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Se pueden realizar ajustes dependiendo de, bueno, pues el aspecto del cultivo, etcétera. Se puede añadir más potasio para mejorar el crecimiento, etcétera, pero estas observaciones también se pueden hacer con el sistema de multitanques. Se pueden realizar ajustes de la receta de fertilizantes. Esto es una receta que tomé de un capítulo muy bueno de Paco Querena, Jesús González y Fernández, en la producción de tomate de Paco Camacho. Creo que es de Jesús González en concreto. Es una abonadora. La primera semana después del trasplante no se utiliza fertilizante. La segunda semana se añaden los fosfatos. La tercera y la cuarta, nitrato de potasio y fosfato de amonio. En la cuarta, en los segundos ramilletes, se alterna de una irrigación a otra, en una fosfatos, nitrato de potasio, amonio, y en la segunda
el ácido y nitrato de calcio. Esta receta es un enfoque que alterna las dos mezclas de fertilizantes. Se puede utilizar para el resto del cultivo aumentando a medida que éste se va haciendo mayor. Y ahora pasamos al sistema de multitanques. También hay recetas fijas, pero están basadas en concentraciones de todos los nutrientes. Estas concentraciones pueden ser constantes. Durante el cultivo puede haber variaciones dependiendo del desarrollo fenológico. En el caso de la abonadora, se pueden realizar ajustes de acuerdo con la apariencia del cultivo, las condiciones climáticas, etc. Este es un ejemplo de el caso de uso de una solución estándar para todo el cultivo. En el caso del tomate, el pepino, pimiento y la sandía, hay algunas diferencias en las concentraciones que se utilizan. De nitrato, en el tomate tenemos 11, el pepino tiene 13, pimiento 12 y la sandía 11. Bien, aquí vemos un ejemplo de la solución estándar para el tomate. Y en este caso hay variaciones en las diferentes fases fenológicas. Inicialmente vemos la concentración de nitrato, que sería de 8, y a medida que se va desarrollando el cultivo pasamos a 11, cuando hay una gran demanda para el crecimiento de la fruta, 14, y que se mantiene el resto del periodo de cultivo. Los cultivos en sustratos aproximadamente es el 10% del total de la superficie de cultivo. Casi todo este tipo de cultivos tienen un proceso de drenaje libre, es decir, no se recoge y se recircula. Generalmente el regadío se hace de forma automática. Bueno, pues no voy a entrar muy en detalle en eso, pero posteriormente si quieren hacerme alguna pregunta, no hay problema. La salinidad es algo que es muy importante en Almería y las fracciones de drenaje pueden variar de 15 a 40%. Perdón. Los agricultores también recogen el drenaje en algunas bolsas de sustrato para medir la conductividad con el medidor de conductividad. Eso es un parámetro importante en este tipo de cultivos en sustratos. Es una cita en español, los que seáis españoles lo podéis leer. Está en el mismo capítulo que mencioné anteriormente. Para mí es una observación muy útil de las diferentes recetas aplicables y que se utilizan en Almería. Básicamente lo que dice es que las recetas que se usan varían y que pueden ser contradictorias, que hay una amplia gama de prácticas de fertilización en la misma zona para el mismo tipo de suelo o cultivo y que la producción no obstante, es muy similar a pesar de estas diferencias. Esto sugiere que el aporte de nutrientes no es algo que realmente limita la producción. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cuáles son las consecuencias del hecho de que las aplicaciones de nutrientes tan variables no limitan la producción? Eso a veces no se tiene en cuenta. Aquí tenemos un gráfico, una representación esquemática del suelo en Almería, en Arenado. Al fondo tenemos el suelo original, el suelo natural. Después tenemos una capa de 20 a 30 centímetros de grosor del suelo que se importa. Después tenemos una capa de abono aproximadamente de 6 a 10 centímetros y la arena que se coloca
en la capa superior. Tradicionalmente, aplicaciones importantes de abono se realizan en los invernaderos, en la construcción de invernaderos, es decir, que se está aplicando más de 1000 kilogramos de nitrógeno en la fase de construcción. Vemos aquí cómo se está construyendo un invernadero. Vemos que tiene una capa bastante extensa de abono y aquí la arena que se va a colocar en la parte superior. Otra práctica tradicional era cada 2 a 5 años poner una capa de abono adicional. Ahora es algo que no es tan común, se aplicaba en bandas, como vemos aquí. Y con estas aplicaciones la cantidad de nitrógeno era similar a la que mencionamos anteriormente. Y considerando estas cantidades de abono, bueno, se me olvidó decir antes que de forma común se utilizan productos líquidos con materia orgánica, con diferentes componentes. La tendencia de añadir materia orgánica a través del sistema de fertirrigación, bueno, no sé si funciona o no, pero está ocurriendo. En lo que se refiere al abono, la mayor parte de las zonas de invernaderos han sido declaradas zonas vulnerables en nitrógeno, es decir, hay que establecer un límite en la cantidad de abono que se puede utilizar al año. Son cantidades bastante sustanciosas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta gestión de nutrientes en el regadío en Almería? Hay algunas consideraciones importantes, esto ya lo hemos visto antes. En primer lugar, los fertilizantes y el agua constituyen el 10% de los costes variables. Es bastante bajo, no es un coste excesivo, no se ve como un problema por parte de los agricultores. No son temas de vida o muerte, como por ejemplo cosas relacionadas con el control del clima o otras cuestiones. No hay demasiada presión, digamos, al respecto. En el caso de Almería, los invernaderos están concentrados en zonas muy densas. Es como una especie de efecto túnel en el que todo se concentra, de embudo. ¿Cuáles son las consecuencias? Tenemos que considerar que en Almería tenemos un sistema económicamente muy exitoso. Se habla del milagro de Almería, pero también en los suelos de invernaderos hay una acumulación de potasio y sodio, porque bueno, se mide lo que es la cantidad y se añade más y más. También es variable y el regadío puede llegar a ser excesivo. A veces se hace un poco a ciegas y puede ser excesivo y se puede mejorar. Otra de las consecuencias de la sobreirrigación puede ser el agotamiento de los acuíferos y también un exceso de nitrógeno y bueno, esto está relacionado con el abono. En general, el aporte de nitrógeno total es 2 veces lo que necesita el cultivo, es decir, puede haber 6 o 7 kilos de exceso que vimos anteriormente y las cifras son bastante similares aquí. Como resultado, se produce la contaminación de los acuíferos por nitratos. Bien. Almería está en una fase de transición de un sistema de producción a un sistema más sostenible. Ha tenido que hacerlo, lo está haciendo debido a la realidad económica y la realidad de la Unión Europea. ¿Cuáles son las herramientas disponibles en Almería? Hay herramientas para calcular los requerimientos del agua de cultivo. Casi prácticamente la misma información aquí. Podemos mirar las tablas y los diferentes programas.
También se ha trabajado mucho con los sensores de humedad del suelo. Se han evaluado diferentes sensores y bueno, hay un consenso bastante unánime que el tensiómetro es una herramienta útil y adecuada. Se ha realizado estudios sobre cuándo regar, diferentes límites de los tensiómetros, con Systex y otros compañeros desarrollando un sistema de tensiómetros eléctricos. Para la gestión del nitrógeno se han desarrollado también herramientas para calcular los requisitos de nitrógeno, para considerar qué necesita cada cultivo en cada invernadero, qué ofrece el suelo y qué necesitamos como fertilizante, como suplemento para mejorar el cultivo. Un sistema de toma de decisiones también ha sido creado a partir de los cálculos en inglés y en español. Vamos a continuar rápidamente. Es un ejemplo del cálculo que se puede hacer sobre los requerimientos de nitrógeno y fertilizantes según concentración. Intentamos romper esta brecha para ser conscientes de cómo representar los datos en términos de concentración. Aquí habría dos situaciones diferentes. Azul, la situación en la que no hay abono en el suelo. La concentración media de la solución de nutrientes calculada por el programa sería 9,5. Normalmente en la práctica serían unos 12. Cuando tenemos 200 kilos de suelo mineral, el programa estableció que la media sería 4,9. Es decir, que hay mucho potencial al utilizar herramientas como esta para reducir las cantidades que se están aplicando. Finalmente, estamos buscando medios diferentes para monitorizar el estado del cultivo. Vimos esto con Figueroro, la toma de muestras de soluciones, los sensores ópticos próximos que se están utilizando en Estados Unidos, por ejemplo. Bien, ¿hay algo más de tiempo? No, vamos mal, vale. Bueno, pues vamos a saltarnos esto, un trabajo que realizamos con la Universidad de Cajamar. Lo hicimos para mejorar los paquetes de gestión. Miramos las herramientas en Cajamar y la universidad, comparando prácticas. Bueno, esto nos lo vamos a saltar. Vamos a centrarnos en los resultados, reducción en el uso de nitrógeno, reducción del regadío, el agua de drenaje. Realizamos jornadas abiertas, de puertas abiertas, y bueno, íbamos a tener 2 y finalmente fueron 4 porque fue algo muy, muy popular. Eso es todo. Gracias por su atención.